Bienvenidos chicos a la clase de reacciones químicas. Iniciamos el segundo periodo con este tema. Espero pues lo comprendan y cualquier duda que tengan, entonces no duden en comunicármelo. Iniciamos con el concepto de que es una reacción química. Como lo recordamos de nuestras clases de grados bajitos como sextos y séptimos, sabemos que la materia experimenta muchos cambios, especialmente dos cambios principales, que son los cambios físicos y los cambios químicos. En este punto ustedes ya saben que un cambio físico sucede cuando la materia o la sustancia tiene la capacidad de volver a su estado original. En cambio, o por el contrario, un cambio químico ocurre cuando la materia eh, sufre un cambio químico. ¿Qué quiere decir o qué es un cambio químico? Que la sustancia se transforma como tal y no vuelve a su estado inicial. Es por eso que recibe el nombre de reacción química, ¿listo? Porque ha ocurrido un cambio, pues, químico especialmente. Eh, Sabemos también que pues las reacciones químicas todo el tiempo están en la vida cotidiana o ocurren a nuestro alrededor, ya que muchas sustancias se transforman en otras y estas a su vez pueden hacerlo también en otras nuevas. Bien, muchachos, entonces básicamente una reacción química ocurre cuando una sustancia al unirse con otra sustancia genera una sustancia nueva con una composición distinta y que realmente es muy complicado que esta sustancia nueva que se ha generado recupere sus estados iniciales. Bien, chicos, ¿cuál es la característica de una reacción química? Principalmente se genera un rompimiento de enlaces y una transferencia de materia y energía. Acá vemos una imagen en donde vemos acá una sustancia que es el óxido de nitrógeno y acá vemos otra sustancia que es el oxígeno. Al unirse esas dos sustancias nos produce una sustancia totalmente nueva, pero para que se produzca esa sustancia totalmente nueva, nótese que es necesario romper los enlaces y al romper los enlaces formar otros enlaces diferentes o otros enlaces nuevos en el producto que obtenemos. Bien, chicos, como ocurre transferencia de materia y de energía, ustedes saben que la materia, bueno, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, que si iniciamos con dos moléculas de nitrógeno, pues al final también tenemos que obtener las mismas moléculas de nitrógeno. Si iniciamos con un, dos, tres, cuatro moléculas de oxígeno, pues al final también vamos a tener cuatro moléculas de oxígeno. ¿Listo? Porque en la reacción química se produce un reordenamiento de los átomos donde las sustancias estas se modifican dando otras sustancias finales. ¿Listo? Pero esas sustancias finales, digamos que mmm, manejan un equilibrio como tal, es decir, que lo que tenemos al final, digamos, la misma cantidad de moléculas que obtenemos al final son las mismas moléculas iniciales. Bien, por la ley de la conservación de la energía. Bien, ¿cómo saber que ha ocurrido una reacción química? Primero porque observamos un cambio químico en la sustancia, que generalmente puede ser cambio de color, cambio, digamos, en el olor, cambio también en la forma. Entonces, cuando nos comemos una manzana, por ejemplo, y lo dejamos por algunos minutos al aire, esa experimenta una oxidación y efectivamente observamos el cambio de color. Igualmente al encender un cerillo, ¿listo? Pues se puede también observar una reacción química cuando hay precipitaciones. ¿Qué significa esto? Cuando un sólido se precipita en una solución, es decir, obtenemos acá nuestra solución y se dan cuenta que hay un precipitado al final. Esto es indicativo de que hubo una reacción química. También cuando hay liberación de energía, entonces generalmente cuando hay una reacción química se puede liberar eh, pues energía, absorber luz y generar también calor. También genera cambios de olor, bien, entonces eventualmente muchos olores indican una sustancia ha experimentado reacciones químicas.
¿Listo? Y también la liberación de gases es indicativo de que ha ocurrido una reacción química. Las reacciones químicas pueden ser exotérmicas o pueden ser endotérmicas. Exotérmicas cuando nos damos cuenta de que se ha liberado calor. Cuando ha ocurrido una reacción y tocamos el recipiente, generalmente está caliente. Eso significa que hubo una reacción química de tipo exotérmico. O puede ser endotérmico, pues cuando consume calor. Un ejemplo, cuando ponemos a calentar una sustancia, entonces está consumiendo energía o calor y sería una reacción de tipo endotérmico. Ahora, ¿cómo se representan las reacciones químicas? Pues estas se representan a través de ecuaciones o fórmulas químicas. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el oxígeno más el magnesio que nos produce el óxido de magnesio. Si recuerdan ustedes, esto ya lo vimos. Entonces, las sustancias iniciales o las de punto de partida van a recibir el nombre de reactivo y las sustancias finales van a recibir el nombre de productos. ¿Listo? Además de eso, cada uno de los símbolos, cada una de las letras que hay aquí en una fórmula química o en una ecuación química representa algo. Entonces tenemos que los numeritos que están bueno, más chiquiticos y están debajo del elemento se van a llamar subíndices. Bueno, acá ya conocemos el símbolo químico de los elementos, ¿no? Aquellos que están al lado de un elemento se van a llamar coeficientes. Y la flecha me va a indicar, o me va a decir, o se va a leer, mejor dicho, cómo se obtiene. En ese sentido o en ese orden de ideas, ¿cómo leería yo esta ecuación química? Entonces yo puedo leerla de la siguiente manera. Dos átomos de oxígeno reaccionan con dos moléculas de magnesio y se obtiene dos moléculas de óxido de magnesio. Esa es la forma correcta de leer mi ecuación química. ¿Listo? En una ecuación química también puedo encontrar otro tipo de simbología que la vemos, digamos, en esta otra tabla. Acá vemos otro ejemplo de reacción química. Entonces vuelvo a recordar. Las sustancias iniciales se van a llamar reactivos. Las sustancias finales se van a llamar productos, ¿correcto? Acá, los números que están ubicados al lado, que están grandes al lado de cada símbolo químico o al lado de cada elemento químico, para que entiendan mejor, se va a llamar coeficiente. Este es un coeficiente, este es un coeficiente. Y aquel numerito que está debajo, que es más chiquitico y está debajo de mi elemento químico, se va a llamar subíndice. ¿Listo, chicos? Si ustedes notan, acá vemos que entre paréntesis hay unas letras, la G, la S y la S. Eso me va a indicar el estado en que se encuentra mi sustancia. Entonces, por ejemplo, si vemos la S, significa que está en estado sólido. Si vemos la G, significa que está en estado gaseoso. Si vemos la L, que está en estado líquido. Si vemos esta AC, que está en estado acuoso. ¿Listo? El más significa reacciona con. La flecha significa se obtiene o produce. ¿Listo? Cuando vemos una flecha que va en el sentido izquierda a derecha, pero también debajito vemos otra que va de derecha a izquierda, significa que es una reacción reversible. ¿Listo? Cuando vemos estas flechas, significa que hay desprendimiento de gas o precipitación de sólido. Y cuando vemos encima de la flecha un triangulito, significa que mi reacción química necesita calor para que se produzca. Bien, todo esto lo vamos a encontrar en muchas ecuaciones químicas, pero ya ustedes van a saber qué es lo que significa. Entonces, ¿yo cómo leería esta ecuación química? Eh, cuatro 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno y me producen 2 moles de óxido férrico. Bien, chicos, así es como se lee la ecuación. Bien, entonces en cuanto a la actividad, van a realizar las páginas del módulo que están indicadas acá. El Diagnostic Text de la página 150, las páginas 151 y 152 y van a leer las páginas de las 153 a las 155 que les permitirá
complementar e inclusive corroborar pues, la información que yo les estoy dando acá, muchachos. Bien, espero pues entonces les haya quedado muy claro y pues muchas gracias.